Bueno, ya vimos la vida cristiana y su principio y vimos en la clase pasada la parte que le corresponde a Dios para la obra transformadora. En esta clase vamos a ver la vida cristiana y su principio, pero vamos a ver la parte de acción en el hombre del plan que Dios ejecuta en esa persona que inicia el camino de la vida cristiana. Ocurre que la primera acción en nuestra vida se llama la conversión. Conversión significa cambio de versión, o sea, es un cambio de actitud en la persona, es un cambio de vida y eso ocurre sobrenaturalmente a causa de, como vimos la clase pasada, que el Señor nos da el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo es que se inicia el proceso de la conversión. Ahora, la persona que recibe la vida como un don de Dios empieza a demostrar con acciones, con hechos, que realmente tiene una vida nueva obra y actuando con dos principios o dos acciones fundamentales que se notan muchísimo en la persona que inicia el camino de esa vida cristiana nueva. Tenga usted esta anotación muy clara. Lo primero que ocurre es un arrepentimiento para con Dios. Y lo segundo es que nuestra fe va dirigida hacia el Señor Jesucristo. Dos acciones, reitero, que inciden en la persona en la vida cristiana. La primera es un arrepentimiento para con Dios, lo repito, y la fe en el Señor Jesucristo. Esas dos secciones hacen que usted en su vida acepte una conversión y ese es el sello que marca el principio de una vida cristiana. Recordemos algo, antes que el pecador actúe, Dios ya le había dado vida espiritual. Por lo tanto, es Dios quien convierte al recién nacido. Nace para una vida nueva. A manera de ejemplo, le voy a colocar dónde se nota eso. Usted seguramente habrá leído acerca de la resurrección de Lázaro, obra que hizo el Señor Jesucristo. Pero muchos se preguntan cómo es posible que alguien que está muerto, Lázaro estaba muerto, llevaba ya varios días, ¿cómo es posible que cuando Jesús le habla a ese muerto escuche? Pues como entendemos nosotros, usted lo comprenderá mucho más adelante, Dios siempre antecede las circunstancias. La providencia es el don de Dios de ver las cosas antes de que ocurran y él sabe todo lo que va a ocurrir, por lo tanto para él no era extraño. Como el milagro estaba planeado por Dios para manifestación de su gloria, él primero envió su espíritu, devolvió el espíritu a Lázaro para que cuando la voz de Cristo Jesús le ordenó y le dijo, Lázaro, levántate, el cuerpo reaccionó y se levantó y vivió. Así ocurre en nosotros. Cuando estamos muertos en delitos y pecados y el plan de Dios nos incluye para ser salvos, para recibir esa vida nueva, Dios nos envía a su Espíritu Santo para que cuando la voz del Señor a través de un evangelista, de alguien, de sus hijos nos hable, entonces nuestros oídos oigan la voz y reconozcan la oportunidad de la salvación. Amén. Enseguida, ¿qué ocurre? De que nosotros hemos ya arrepentido y tenemos la fe puesta en Cristo, viene la conversión. Si no permitimos, porque nosotros tenemos voluntad, aunque Dios siempre hace lo que quiere, pero Él permite que nosotros obremos, si no permitimos la conversión en nosotros, esa persona que tuvo la oportunidad y no la tomó, va a morir en sus propios pecados. Y eso es cumpliendo lo que dice Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Se perdió la oportunidad, por eso es importante tener los oídos alineados con Dios para escuchar su voz y su mensaje, que es oportunidad de vida y beneficio para nosotros. Leamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5. Lucas 13, versículo 1 al 5. Está diciendo ahí, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató
¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, repito lo que dije antes del versículo, si no nos arrepentimos, si no nos convertimos o no permitimos que el Señor nos convierta, moriremos. Sin el arrepentimiento y la fe, la persona no es de Cristo. Jesucristo y el mismo apóstol Pablo lo enseñaron de la siguiente manera. Mire, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21, Pablo dice, testificando a los judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Repito reiterativamente otra vez, el concepto es arrepentirnos para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Era lo que predicaba Pablo para la conversión de aquellos inconversos de las iglesias que él iba fundando en los distintos lugares del Asia Menor y de parte de Europa. O sea, hablemos de la primera parte, el arrepentimiento para con Dios. Eso implica cambiar mi manera de pensar, reconocer que en mí hay algo malo, que yo soy malo, que yo tengo cosas malas, y reconocer que tengo desprecio por las cosas de Dios. Cuando yo lo reconozco y comienzo el proceso de ese arrepentimiento, entonces yo me voy a sentir triste por haber ofendido a Dios y comienzo a abandonar el pecado para obedecer a Dios. Es decir, yo inicio un cambio de conducta para agradar a Dios, para aborrecer al pecado, entendiendo que el pecado no es agradable a Dios. La segunda parte de la conversión, que es la fe en Jesucristo, significa que el arrepentimiento no es genuino, sino conduce a poner mi confianza en Cristo Jesús. Y ahí viene algo, es que es muy terrible y es pecado además confiar en nosotros mismos. Es pecado no depender de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted no depende de Dios, usted se rebela contra Dios porque usted no quiere ser criatura, usted se declara independiente, un ser independiente. Y se nos olvida que Dios es creador de los cielos y la tierra y de todas las cosas y las personas, y nosotros somos criaturas y nos debemos a un creador. Entonces, cuando yo me declaro independiente y que no dependo de Dios, estoy rechazando la obra creadora de Dios, estoy siendo rebelde y eso es pecado. Entonces, hay que dejar de confiar en nuestros propios pensamientos y pareceres y confiar en el que todo lo sabe y todo lo puede. También el nuevo cristiano, en la vida cristiana, debe saber que solamente Cristo salva mediante la cruz. Por lo tanto, pongo mi confianza en el Salvador y en su sangre derramada. El arrepentido corre a los brazos de Cristo y comienza antes de seguir. Por lo tanto, evaluamos si la conversión obra en su vida, que arrepentirse genuinamente y tener fe en Cristo. Es decir, el nuevo creyente no puede comenzar su vida cristiana sin asegurarse de que en su mente y corazón haya arrepentimiento genuino y de que todos sus pensamientos giran para agradar a Dios y que toda su fe está puesta en Dios. Hay que comenzar, pero no puede seguir la vida cristiana si ese proceso de la conversión no se ha realizado en él, por lo tanto, no sería genuino. ¿Cuáles son los dos conceptos de esta clase? Para iniciar la vida cristiana, arrepentimiento para con Dios y nuestra fe puesta en nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima clase.